En Argentina, la década del 90 comienza con un gobierno neoliberal con Carlos Menem al poder. En este diseño, signado por la influencia de los organismos internacionales de crédito, se aplican una serie de políticas en concordancia con lo propuesto por el Consenso de Washington y se institucionaliza hacia el año 91 el Mercosur, que propondría una integración regional con dimensión económica. En educación, el proceso de transformación se caracteriza por una descentralización enmarcada en la Ley de Transferencia Educativa, que provincializaba las escuelas secundarias e institutos de formación técnica y docente, y atribuye al Ministerio de Educación funciones evaluativas, sosteniendo que así las escuelas incrementarían identidad y autonomía para aplicar los proyectos educativos institucionales fortalecidos por los programas como Nueva Escuela. Las escuelas técnicas ya no condicen con un modelo de país que pasaba de industrial a agroexportador. La reforma educativa planteaba la recentralización que atribuía al Ministerio de Educación funciones evaluadoras. Así el control de la calidad educativa estaría en manos del Estado y con el consenso de CEPAL y UNESCO que planteaban que la medición era fundamental para mejorar el sistema educativo, en el año 93 se sanciona la Ley Federal de Educación. Allí, entre otros, se determinaría la creación de contenidos básicos comunes, cuyos logros serían evaluados mediante pruebas estandarizadas y cíclicas para la recolección de información. Mediante el Decreto 506 del año 93 se crea el Sistema Nacional de Evaluación de Calidad y ese mismo año comienzan a implementarse los operativos nacionales de evaluación, diseñados con colaboración y asistencia de expertos pertenecientes a organismos internacionales. Sí, primero se creó la legislación y después la línea de base. Estos proponían ofrecer estadísticas a nivel nacional y provincial para generar nuevas políticas educacionales y evaluaban anualmente los logros de alumnos de séptimo grado del primario y quinto del secundario en función a contenidos de lengua, matemáticas, utilizando pruebas con ítems de respuesta de opción múltiple y de respuesta abierta, complementados por cuestionarios contextuales para alumnos y directivos. A partir de los resultados obtenidos, el Ministerio elaboraba rankings de buenas y malas escuelas, sosteniendo que el libre mercado en educación alentaría la mejora de las últimas. Esto, junto al carácter externo de las evaluaciones, devino en resistencia y tensiones con gremios docentes. La educación se enfocaba ahora en obtener resultados favorables más que en la calidad de los aprendizajes, y en educar capital humano en pos del deber ser como principios democratizadores acorde a la mercantilización de la educación. El siglo XXI comienza con una creciente desigualdad y un estallido social en diciembre del 2001. Tras una sucesión de presidentes, en 2003 asume Néstor Kirchner. Este gobierno progresista, con Daniel Filmus como ministro de Educación, marca un claro cambio de direccionalidad de la política que propone educación de inclusión y calidad con perspectiva de derecho. El Estado retoma así su rol como garante de generar condiciones para la integración y la igualdad de oportunidades mediante programas, planes sociales y normativas acordes a una mirada emancipadora. El Consenso de Buenos Aires, firmado por Kirchner y Da Silva, da inicio a la segunda etapa del Mercosur de dimensión política y social, donde la educación ocupa un rol primordial, proponiendo cambios profundos a mediano y largo plazo. Así, observamos una serie de medidas elaboradas durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, como por ejemplo la promulgación de la Ley de la Garantía del Salario Docente y 180 días de clases, la de financiamiento educativo, la del Fondo Nacional de Incentivo Docente y otras. En el año 2003 se sanciona la Ley Nacional de Educación, que enmarca las anteriores medidas y establece principios como la obligatoriedad del nivel secundario, la igualdad, la inclusión, la participación cívica y la no adhesión a tratados que conciban a la educación como servicio lucrativo. Allí se posiciona la evaluación como un instrumento más para la mejora educativa, como lo son la financiación, los recursos materiales y la renovación de contenidos curriculares. El capítulo 3 plantea la necesidad de sostener la evaluación continua y periódica de distintas variables del sistema educativo, incluyendo las metodologías de evaluación. En sus artículos 96, 97 y 98 da cuenta del vínculo entre calidad educativa y evaluación en un sentido más amplio y participativo, determinando la creación del Consejo Nacional de la Calidad de Educación. Este conformaría una mesa de consenso, convocando entre otros a miembros de la comunidad académica y científica y organizaciones gremiales docentes con personería nacional, con el fin de establecer criterios, participar en el seguimiento de procesos evaluativos y elevar propuestas. Por su parte, el Consejo Federal de Educación aprobó una serie de resoluciones para fortalecer la inclusión educativa en favor del acompañamiento de trayectorias escolares, el cumplimiento de la secundaria obligatoria, el fortalecimiento de los sistemas de información y la redefinición del régimen académico que regula formas, estrategias, criterios y momentos de la evaluación y la acreditación en el nivel, valiéndose para tal fin de escuelas de reingreso, aulas de aceleración y las instancias de promoción asistidas, entre otros. Sin embargo, en este periodo continúan las evaluaciones estandarizadas. El ONE se implementa, aunque con menor regularidad. En el 2006, al igual que en el 97, Argentina participa de evaluaciones de calidad de la educación regional propuestas por UNESCO, y a partir del 2000 se suma el programa PISA de la OCDE.
Las evaluaciones de los estudios regionales comparativos y explicativos, PERCE y CERCE, se realizan a estudiantes de séptimo grado del primario y quinto año del secundario. Al igual que las evaluaciones ONE y las evaluaciones PISA, miden logros relacionados con lectura, matemáticas y ciencia, aplicando para tal fin pruebas de conocimiento con un alto número de preguntas cerradas, y también utilizando cuestionarios contextuales para estudiantes y directivos como instrumento de recolección de información. Además, posteriormente se difunde la información estadística de forma comparada, elaborando rankings que pasan de lo institucional planteado por las ONE a lo internacional, se establecen estándares y medias y se elaboran sugerencias y propuestas metodológicas con el propósito de ser traducidas en políticas educativas con el fin de lograr mejores resultados y posiciones en las siguientes ediciones. Sin embargo, el programa PISA se caracteriza por aplicarse solo a estudiantes de 15 años que estén en el sistema educativo por sobre séptimo grado del primario y comparan los resultados a nivel internacional. Brasil ha sido un país atravesado por dictaduras, gobiernos neoliberales y progresistas, variando así su postura económica, social y educativa. La visión de justicia social y calidad educativa se ha ido alterando de acuerdo al contexto político y sus representantes. El carácter neoliberal del presidente y exministro de Economía Fernando Enrique Cardoso en el periodo 1994-2002 está dado por responsabilizar al Estado por el descontrol inflacionario, el gasto público y la privatización de empresas estatales, entre otros. Esto provocó un aumento del desempleo que derivó en un incremento de los trabajadores en la economía informal. Esta fue una de las medidas de abrogación de derechos sociales más notorias de este gobierno. La sanción de la Ley 9394 en 1996 conduce a la necesidad de revertir los bajos índices de cobertura de la escuela primaria y secundaria, así como los fracasos y la deserción. En su título 2, artículo 1 y 2, expresa la relación de la educación con el mundo del trabajo y la obligatoriedad de la educación fundamental en su título 3, artículo 4. Además, buscó una articulación de los sistemas educativos con funciones normativas y de redistribución de ingresos. A través de la enmienda constitucional número 14 se establece una educación primaria a cargo del nivel federal y secundaria bajo del estatal. Los municipios, frente al incremento desmedido de alumnos, debieron reducir los recursos para la educación. Por eso se crea el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica para lograr una distribución equitativa de fondos. Pese a priorizar la educación primaria en el país, los resultados en cuanto a la calidad educativa constatados en los exámenes nacionales seguían siendo bajos. Tal es el caso de las evaluaciones de opción múltiple del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica que se realizan cada 2 años de 1995. Los resultados en los años 90 muestran un bajo porcentaje de alumnos primarios que logran los niveles de desempeño adecuados. Otra evaluación son las del Sistema de Evaluación de Rendimiento Escolar de Sao Paulo, cuyo objetivo es identificar anualmente, al comienzo del ciclo lectivo, el desempeño de los estudiantes y proporcionar información a los profesores para futuros trabajos. Quienes no alcanzan el 50% de los logros tienen la posibilidad de presentarse a la evaluación nuevamente. Así, esta evita el ranking de las instituciones evaluadas. En cuanto a la evaluación estandarizada en la educación media, se crea el ENEM, un examen nacional brasilero estandarizado y no obligatorio que evalúa las habilidades y competencias. Todo lo anterior refleja la intención de participar en evaluaciones estandarizadas. Brasil participó de las pruebas del Educational Testing Service de los Estados Unidos en 1991 y PERCE de la UNESCO en 1997. Así se concibió la mejora de la calidad educativa bajo los estándares internacionales. En cuanto a las decisiones políticas durante el primer mandato del presidente populista Luis Ignacio Lula da Silva en 2003 hay controversias. Algunos autores plantean que la economía creció menos que la media mundial para mitigar los déficits sociales. Otros, por el contrario, resaltan que durante su mandato no se renovó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reduciendo así la vulnerabilidad externa. Se entró en la agenda del Mercosur, se generaron puestos de trabajo, además de comenzar con programas de inclusión social inéditos en la historia republicana. Durante el segundo mandato, se agranda la brecha entre el progresismo y el neoliberalismo, ya que se unifican los programas de transferencia de ingresos. En cuanto a la inclusión, se implementa en 2004 el Plan Bolsa Familia, que constituye el principal programa de asistencia social del gobierno federal. En lo que respecta a educación, se reformula la Ley 9394, extendiendo la obligatoriedad escolar desde los 4 a los 17 años de edad, que debía estar garantizada para el año 2016. Se aumenta el presupuesto en educación del 3,5 al 5% del Producto Bruto Interno, se implementa el programa gubernamental de enseñanza media innovadora para adoptar medidas educativas novedosas en escuelas secundarias públicas. Se define el Plan Nacional de Educación con el objetivo de alcanzar en 2020 una tasa neta de matriculación de la escuela media del 85%. Se reemplaza el FUNDEF por el FUNDEV, incluyendo los niveles de educación inicial, media y de jóvenes adultos. A partir de 2005, el ministro de Educación, Fernando Haddad, busca recuperar el liderazgo en cuestiones de políticas educativas por parte del Ministerio de Educación, reelaborando el ENEM, que ahora les permite a los estudiantes competir por una beca ProUni y solicitar un fondo de financiamiento estudiantil. Además, Brasil cuenta con otras evaluaciones internas como el SAEP y el IDEP para medir la calidad educativa. Sin embargo, desde el año 2000 decide participar en las evaluaciones PISA, las cuales marcaron una nueva trayectoria de las políticas educativas.
El país utilizó los resultados para mejorar la gestión de programas educativos y fomentar un aprendizaje comprometido. Brasil además ha participado de pruebas estandarizadas internacionales como TIMSS, IEA y CERCE. No es posible realizar un correcto abordaje de las políticas educativas en Argentina y Brasil sin antes determinar su rol dentro del Mercosur en pos de una integración regional que en la primera década toma un carácter económico. Estos dos países reflejan claramente la aplicación de políticas y legislaciones que promuevan la mejora educativa en función de la calidad del servicio. El Mercosur se instala en 1991 con la firma del Tratado de Asunción y el Acta de Buenos Aires firmado en 1990 por Carlos Saúl Menem y Fernando Collor de Mello. En el tratado mencionado no se destacan cuestiones a nivel de educación de los países participantes. A fines del año 1991 se crea el sector educativo del Mercosur, que estableció una serie de planes de acción educativa en los que se establecen criterios comunes de desarrollo y objetivos a nivel regional. La firma de tratados y protocolos de la primera etapa respondieron a los lineamientos del Consenso de Washington, prestando relevancia a las evaluaciones estandarizadas como indicadores de calidad de aprendizajes. Se centró en la búsqueda de mejores resultados que posicionen a los países en los lugares más altos de los rankings internacionales. Las regulaciones, leyes y normativas sucedidas en este periodo ponen la educación en estrecha relación con la oferta del mercado. En Argentina se ve reflejado con la sanción de la Ley Federal de Educación y en Brasil con la sanción de la Ley 9394. En cuanto al deber de la educación, similitudes y diferencias son visibles. En la República Argentina a través de la sanción de la Ley de Transferencia Educativa y en Brasil con la enmienda constitucional número 14. La clara disparidad yace en el rol del Estado en cuanto a la responsabilidad con la educación. Por lo que concierne a la obligatoriedad, en Argentina y según la ley federal, contempla la educación inicial y general básica, abarcando estudiantes hasta sus 9 años de edad. Y en Brasil establece una educación obligatoria para las etapas de educación básica, considerando los estudiantes de 8 años. La concepción de calidad educativa en estos países y el rol de las evaluaciones externas e internas tienen características similares. Ambos han tenido sus propias evaluaciones estandarizadas, pero también han participado en internacionales y regionales con el fin de determinar y medir la calidad educativa de cada uno. Argentina puso en marcha las pruebas ONE, mientras que Brasil fueron las AEB, ambas de carácter múltiple y con cuestionarios contextuales, organizando los resultados por provincias o estados. Estos pretendían medir la calidad educativa en sus naciones y crear nuevas políticas educativas para su mejora. Brasil y Argentina también cayeron ante las pruebas estandarizadas propuestas por organismos internacionales en búsqueda de una aceptación a nivel mundial. PERCE, coordinadas por la UNESCO, fue una de las elegidas para ser partícipes en 1997. Buscaban mejorar la calidad y equidad de la situación educativa en Latinoamérica. La UNESCO, con base a los resultados y los contextos socioeconómicos, planteó una configuración del modelo de escuelas eficaces. Estas sugerencias y otras tantas basadas en los resultados y por lo tanto los rankings, asociaban a la calidad a conceptos de competitividad y eficiencia del sistema educativo. A final de cuentas, la educación de calidad se basaba en la posición en los rankings internacionales y los logros alcanzados en los mismos. Los cambios ideológicos en clave de derechos se reflejaron en Argentina y Brasil con concordantes políticas emancipadoras con respecto a los compromisos antes adquiridos con los organismos internacionales de crédito, así como por la disminución del índice de desempleo, el aumento de inversión del PBI en el área educativa y la proliferación de políticas sociales de inclusión. Sin embargo, podemos observar un cambio más radical en Argentina a partir de la reestatización de diversas empresas, mientras que en Brasil se avanzó en modalidades de asociación público-privada. En cuanto a educación, ambos países establecieron normas sobre la obligatoriedad del nivel secundario, los salarios docentes y se concretaron políticas sociales de apoyo financiero, devolviendo al Estado su rol de garante de derechos. También ambos países continuaron con las evaluaciones nacionales y participaron de las mismas evaluaciones internacionales estandarizadas. Sin embargo, la sanción de la Ley Nacional de Educación ofrece una mirada garantista y pluralista explícita que llegaría a Brasil con mucha más fuerza a partir del segundo mandato de Ignacio Lula da Silva. Como conclusión, podemos sostener que las políticas educativas responden siempre a un modelo de país y contribuyen a perpetuar o transformar a la sociedad a partir de la redistribución del poder y del conocimiento a través de acciones de gobierno que reflejen la concepción del rol del Estado en cuanto a garantía de derechos. Por lo tanto, en función de la mercantilización del sistema, hubiese sido imposible concebir al neoliberalismo por fuera de las privatizaciones, las políticas de ajuste y la búsqueda de culpables que desligan al Estado de su responsabilidad por la calidad educativa. También es posible afirmar, en palabras de Luis Ignacio Lula da Silva, que no existe razón para que Argentina y Brasil sigan creciendo si no existe integración y hermandad entre estos países que conforman un bloque como referentes y potencias de América del Sur. En cuanto al rol de la evaluación del sistema educativo, el sostenimiento de las evaluaciones estandarizadas supone la perpetuación de la idea de responsabilizar a instituciones y docentes por los éxitos y fracasos educativos y sostiene una metodología cuantitativa de recaudación de la información.
La diferencia es la amplitud que adquiere el término evaluación en función de la mejora de la calidad y la utilización y relevancia que las distintas gestiones dan a estos informes y a las subsecuentes sugerencias en Argentina y Brasil. Por último, teniendo en cuenta las políticas públicas puestas en marcha, la inversión financiera y la concreción de programas, planes y normativas tendientes a la materialización de una transformación profunda, podemos sostener que las evaluaciones son consideradas de importancia, pero no como único indicador de calidad educativa, sino como uno más dentro de los necesarios para evaluar y mejorar el sistema educativo en su complejidad durante el último decenio.